En el corazón de una ciudad bulliciosa, donde los sueños a menudo se ahogaban bajo el peso de la realidad, tres almas luchaban contra la marea implacable de la desesperación financiera. Sus vidas, aunque separadas por circunstancias, estaban unidas por el hilo invisible de la angustia y la incertidumbre. Eran Roberto, María y Carlos, y cada uno de ellos se encontraba al borde de un abismo, sin saber cómo dar el siguiente paso. Roberto, de 35 años, era un obrero de la construcción. Sus manos, curtidas y callosas, contaban la historia de años de trabajo duro bajo el sol inclemente y el frío cortante. Cada amanecer se levantaba antes que el sol, con la espalda adolorida y el alma cansada, para levantar muros que nunca serían suyos. Su salario apenas cubría las necesidades básicas de su esposa y sus dos hijos pequeños. Las deudas se acumulaban como ladrillos sin mortero. La hipoteca, las facturas médicas de su madre enferma, los útiles escolares que sus hijos pedían con ojos llenos de esperanza. Roberto sentía el peso del mundo sobre sus hombros, una carga que lo aplastaba lentamente. Por las noches miraba a su familia dormir y la culpa de no poder ofrecerles más lo carcomía. La desesperación era una sombra constante en su hogar, y el miedo a no poder proveer era un monstruo que lo acechaba en cada esquina. María, de 28 años, era una madre soltera con dos hijos pequeños, un niño y una niña, que eran su razón de ser y su mayor preocupación. Trabajaba incansablemente en dos empleos de salario mínimo, limpiando oficinas por la mañana y sirviendo mesas por la noche. Sus días eran un torbellino de guarderías, autobuses y la constante lucha por estirar cada centavo. Las cartas de desalojo se apilaban en su buzón, amenazando con dejarla a ella y a sus hijos sin techo. Había noches en que el único alimento en la mesa era pan y agua, y el sonido de los estómagos de sus hijos rugiendo era una melodía desgarradora para su corazón. María se sentía invisible, atrapada en un ciclo de pobreza del que no veía salida. Sus oraciones eran susurros ahogados por las lágrimas, pidiendo un milagro que nunca parecía llegar. La soledad era su compañera constante, y el temor de fallar a sus hijos era un veneno que corría por sus venas. Carlos, de 42 años, era el orgulloso propietario de un pequeño taller de carpintería que había heredado de su padre. Durante años, había sido el sustento de su familia y el orgullo de su comunidad. Pero los tiempos habían cambiado. La competencia de las grandes empresas, el aumento de los costos de los materiales y la disminución de los clientes habían llevado su negocio al borde del colapso. Sus empleados, a quienes consideraba su segunda familia, comenzaban a mirar con preocupación. Las máquinas, que antes zumbaban con vida, ahora permanecían silenciosas durante horas. Carlos había invertido todos sus ahorros, había pedido préstamos y había sacrificado su propia estabilidad para mantener el taller a flote. Pero la marea era demasiado fuerte. Se sentía como un capitán cuyo barco se hundía lentamente, y la vergüenza del fracaso lo consumía. La idea de cerrar el taller, de despedir a sus leales trabajadores, era un golpe que no sabía si podría soportar. Un día, la providencia, o quizás la desesperación, los llevó a los tres a un pequeño anuncio en el tablón de la comunidad. Seminario sobre crisis financiera. Encuentra esperanza en tiempos difíciles. El anuncio era de la pequeña iglesia del pastor Miguel, un hombre conocido por su fe inquebrantable y su corazón compasivo. Aunque escépticos, la promesa de una posible solución, por remota que fuera, los atrajo. Roberto, con su mente lógica, dudaba que un sermón pudiera pagar sus facturas. María, agotada, solo esperaba encontrar un poco de consuelo. Carlos, con su espíritu empresarial, buscaba cualquier estrategia que pudiera salvar su negocio. El pastor Miguel, un hombre de mediana edad con ojos sabios y una voz que transmitía calma y convicción, los recibió con una sonrisa cálida. Su sermón no fue de condena, sino de esperanza. Habló de la fe, de la obediencia y de las promesas de Dios. Luego, se detuvo en un pasaje de las Escrituras que resonó en el corazón de cada uno de ellos. Malaquías 3:10. Con voz clara y firme, el pastor Miguel citó:
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Un silencio pesado llenó la sala. La idea de dar el diezmo, el 10% de sus escasos ingresos, cuando apenas tenían para comer, parecía una locura, una crueldad. Roberto frunció el ceño, pensando, ¿cómo puedo dar lo que no tengo? Mis hijos necesitan cada centavo. María sintió un nudo en el estómago. ¿Quitarle el pan de la boca a mis hijos para dárselo a la iglesia? ¿Es esto lo que Dios pide? Carlos, con su calculadora mental, solo veía más números rojos. Mi negocio está muriendo. Cada moneda es vital. Esto es un riesgo que no puedo permitirme. El pastor Miguel, como si leyera sus pensamientos, continuó. Sé lo que están pensando. Parece ilógico, ¿verdad? Pero Dios no nos pide que demos de nuestra abundancia, sino que confiemos en Él con lo poco que tenemos. Él nos desafía a probarlo, a poner nuestra fe en acción. No es una carga, es una promesa de que Él abrirá las ventanas de los cielos. ¿Están dispuestos a probarlo? ¿Están dispuestos a confiar en que Él es fiel? La semilla de la fe, mezclada con la desesperación, comenzó a germinar en sus corazones. La idea de un Dios que los desafiaba a probarlo, que prometía una bendición que sobreabundaría, era una chispa en la oscuridad. Con dudas y temores, pero con una pizca de esperanza, los tres decidieron aceptar el desafío. El pastor Miguel les propuso un pacto de fe de 30 días, un tiempo para poner a prueba la promesa de Malaquías 3:10. Los primeros 10 días fueron una prueba de fuego. Roberto, con el corazón encogido, separó el diezmo de su ya escaso salario. Esa semana, su vieja camioneta, su herramienta de trabajo, se averió inesperadamente, dejándolo sin poder ir a trabajar por 2 días y con una factura de reparación que no podía pagar. Los gastos médicos de su madre aumentaron y una factura de servicios públicos llegó con un recargo por retraso. ¿Es esto lo que significa probar a Dios?, se preguntó con amargura, sintiendo que su situación empeoraba. La tentación de abandonar era fuerte, pero la imagen de sus hijos y la voz del pastor Miguel resonaban en su mente. Probadme ahora en esto. María, con lágrimas en los ojos, puso el diezmo en el sobre de la ofrenda, sintiendo que le arrancaba un pedazo de su alma. Esa misma semana, su hijo menor enfermó con una fiebre alta, y el costo de los medicamentos y la visita al médico la dejó sin dinero para la comida. El propietario de su apartamento le envió una notificación de desalojo final. Se sentía completamente sola, abandonada, y se preguntaba si Dios realmente la escuchaba. ¿Cómo puede ser esto una bendición? Sollozaba en silencio mientras abrazaba a sus hijos hambrientos. La fe de María flaqueaba, pero la necesidad de un milagro la mantenía aferrada a la promesa. Carlos, con la mano temblorosa, calculó el diezmo de las pocas ganancias que su negocio había generado. Días después, un cliente importante canceló un pedido grande y una pieza crucial de su maquinaria se rompió, deteniendo la producción por completo. Las deudas se acumulaban y sus empleados lo miraban con preocupación. La desesperación se apoderó de él. «Esto es el fin», pensó, sintiendo el peso del fracaso. ¿Cómo puede Dios pedirme que dé cuando mi negocio se está desmoronando? La voz de la razón le gritaba que se detuviera, pero algo, una pequeña chispa de esperanza, lo impulsó a seguir adelante. Entre el día 11 y el día 20, en medio de la oscuridad, comenzaron a aparecer pequeños destellos de luz, como estrellas tímidas en una noche sin luna. Roberto, mientras reparaba su camioneta con la ayuda de un vecino que se ofreció gratuitamente, encontró un viejo billete de $20 en el bolsillo de un abrigo olvidado. No era mucho, pero fue suficiente para comprar algo de comida extra para su familia. Un antiguo compañero de trabajo, a quien había ayudado años atrás, le devolvió un pequeño préstamo que Roberto ya había olvidado. Quizás no es una coincidencia, pensó, una pequeña semilla de esperanza brotando en su corazón.
Para María, el milagro llegó en forma de comunidad. Una vecina, al ver su agotamiento, se ofreció a cuidar a sus hijos sin costo por unas horas cada día, permitiéndole descansar y buscar un tercer empleo. La maestra de sus hijos, notando su situación, le ofreció una bolsa de ropa y útiles escolares donados. Una organización benéfica local, a la que nunca había acudido, la contactó para ayudarla con una factura de servicios públicos. Eran pequeñas ayudas, pero cada una de ellas era un bálsamo para su alma herida. María comenzó a sentir que no estaba tan sola, que había manos invisibles que la sostenían. Carlos recibió una llamada inesperada de un antiguo cliente que necesitaba un pequeño trabajo urgente, un trabajo que, aunque no era grande, le dio un respiro financiero y le permitió pagar a sus empleados. Un proveedor, con quien tenía una larga relación, le ofreció un descuento inesperado en los materiales. Mientras reparaba la máquina averiada, se le ocurrió una idea innovadora para un nuevo producto, una idea que podría revitalizar su negocio. La hemorragia se detuvo y Carlos sintió un atisbo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esto no es el fin, se dijo a sí mismo. Los últimos 10 días, del 21 al 30, fueron testigos de la apertura de las ventanas de los cielos, tal como lo había prometido Malaquías. Los pequeños destellos se convirtieron en un torrente de bendiciones sobrenaturales que transformaron sus vidas de maneras que nunca hubieran imaginado. Roberto, el obrero incansable, fue llamado a la oficina de su supervisor. Con el corazón latiéndole con fuerza, temía lo peor. Pero en lugar de malas noticias, recibió una oferta que cambió su vida. Una promoción a supervisor de equipo, con un aumento salarial significativo y beneficios completos. Su dedicación, su ética de trabajo y su capacidad para resolver problemas durante los momentos difíciles habían sido notadas. De repente, la carga de las deudas se sintió más ligera y la posibilidad de un futuro estable para su familia se hizo real. Pudo pagar las facturas médicas de su madre, comprar ropa nueva para sus hijos y, por primera vez en mucho tiempo, ver una sonrisa genuina en el rostro de su esposa. La dignidad y la esperanza habían regresado a su hogar. Para María, el milagro llegó en dos frentes. Primero, recibió una carta de una fundación educativa. Un donante anónimo, conmovido por su historia que alguien de la iglesia había compartido con discreción, había establecido un fondo de becas para sus dos hijos, cubriendo sus gastos escolares desde ese momento hasta la universidad. Las lágrimas de preocupación se convirtieron en lágrimas de alegría desbordante. Luego recibió una llamada para una entrevista de trabajo que había olvidado por completo. Era para un puesto administrativo en una empresa local, con un salario digno, horario flexible y seguro médico. No solo era un trabajo, era una oportunidad para reconstruir su vida y asegurar el futuro de sus hijos. La soledad se disipó, reemplazada por una profunda gratitud y una paz que nunca había conocido. Carlos, el empresario al borde de la quiebra, recibió la llamada de su vida. Una importante corporación, que había oído hablar de su reputación de honestidad y la calidad de su trabajo, a pesar de su pequeño tamaño, le ofreció un contrato masivo para amueblar una nueva cadena de oficinas. Era un contrato que no solo salvaría su negocio, sino que lo catapultaría a un nivel de éxito que nunca había soñado. Pudo contratar a más empleados, expandir su taller, invertir en nueva maquinaria y, por primera vez en años, dormir tranquilo. Su negocio, que había estado a punto de morir, ahora prosperaba. Y Carlos se dio cuenta de que la integridad y la fe eran los cimientos más sólidos para cualquier empresa. 6 meses después, la vida de Roberto, María y Carlos era irreconocible. Roberto, ahora un supervisor respetado, lideraba su equipo con confianza y compasión. Su hogar era un refugio de paz y abundancia, y sus hijos crecían en un ambiente de seguridad. María, con una sonrisa radiante, trabajaba en su nuevo empleo, y sus hijos prosperaban en la escuela, con un futuro brillante por delante. Ya no era la madre soltera desesperada, sino una mujer fuerte y agradecida que inspiraba a otros. Carlos, con su taller en pleno auge, había contratado a más personas de la comunidad
y su negocio era un faro de prosperidad. Él, que había temido el fracaso, ahora era un mentor para otros pequeños empresarios. Pero lo más importante, no solo habían recibido bendiciones financieras, sino que sus corazones habían sido transformados. Habían experimentado la fidelidad de Dios de una manera profunda y personal. Habían aprendido que la obediencia, incluso en la adversidad, abre puertas que la lógica humana no puede ver. Y ahora, su propósito iba más allá de su propia prosperidad. Volvieron a la iglesia del pastor Miguel, no como oyentes desesperados, sino como testigos vivos del poder de Dios. El pastor Miguel los invitó a compartir sus testimonios. La iglesia estaba llena de nuevas caras, personas que, como ellos 6 meses antes, estaban agobiadas por la crisis financiera. Roberto, con voz firme y emotiva, contó su historia, desde la desesperación hasta la promoción milagrosa, enfatizando cómo el diezmo, que parecía una carga, se convirtió en la llave de su liberación. María, con lágrimas de gratitud, compartió cómo Dios había provisto para sus hijos de maneras inesperadas, no solo con dinero, sino con una comunidad de apoyo y una paz interior. Carlos, con humildad, relató cómo su negocio, al borde del abismo, había sido rescatado y transformado por un contrato divino, demostrando que la fe es la mejor inversión. Sus palabras no eran solo historias, eran un eco de la promesa de Malaquías 3:10, una invitación a la acción. Después del servicio, se acercaron a las nuevas familias, compartiendo no solo su testimonio, sino también su sabiduría y compasión. Hablaron con una joven pareja que luchaba con deudas estudiantiles, con un estudiante que no podía pagar sus libros, con una anciana que temía perder su hogar. Les ofrecieron palabras de aliento, consejos prácticos y sobre todo la esperanza de que Dios es fiel a sus promesas. El milagro financiero no solo había cambiado a 3 familias en 30 días, había encendido una llama de fe y generosidad que se extendía por la comunidad. Roberto, María y Carlos se convirtieron en faros de esperanza, demostrando que al poner a Dios a prueba con obediencia, Él realmente abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunden. Sus vidas eran un testimonio viviente de que la fe, incluso en los momentos más oscuros, puede transformar la desesperación en abundancia, la escasez en prosperidad y la incertidumbre en una paz duradera.